Cuando la legislación describe y tipifica un delito, lo hace refiriéndose por norma general a su forma consumada. Esta forma es el método utilizado como imagen conceptual para configurar los tipos delictivos posteriormente. Sin embargo, hasta llegar a la consumación del delito, se recorre un camino que surge desde la aparición de la decisión de cometerlo, apareciendo posteriormente la preparación y el comienzo de la ejecución, hasta la conclusión del acto ejecutivo y la producción del resultado típico. Este proceso o vía se reconoce como iter criminis y es el término frente al cual nos concentraremos en esta oportunidad, con el que analizaremos los grados de ejecución del delito. Sean bienvenidos una vez más. Soy Lady Lezama, pasante de la carrera de Derecho en el Centro Universitario Tecnológico de UNITEC, y junto a mis compañeras Liribet Rivera y Bessie Lezama les hablaremos sobre los grados de ejecución del delito, y para lo cual nos hemos propuesto alcanzar los siguientes objetivos. Número 1. Describir el camino del delito o iter criminis, distinguir las fases del camino del delito y los grados de ejecución del delito penalmente reconocidos en la legislación hondureña, conocer cuáles son los actos preparativos de un delito, definir qué es la tentativa y por último reconocer cuándo un delito es considerado consumado. Bienvenidos, iniciemos. Comencemos entonces describiendo qué es el iter criminis. El iter criminis proviene del latín que significa camino del delito y representa el camino que un sujeto activo o delincuente atraviesa desde el momento en que idea llevar a cabo un delito, pasando por la preparación y ejecución de los pasos intermedios del mismo hasta acabar en la consumación del acto criminal. Partiendo de este concepto, podemos decir, en otras palabras, que es el proceso en parte mental y en parte físico que va desde que el sujeto activo, que puede ser una o más personas, toma la decisión de cometer el delito hasta su consumación. El iter criminis, a su vez, se divide en dos fases evidentes. La primera es la fase interna, que es cuando el delito surge en la mente del sujeto activo o autor. Y la segunda es la fase externa, que es cuando el autor efectivamente lo lleva a cabo. Pasemos, por tanto, a analizar cada una de ellas, así como a explicar a efectos del derecho penal qué significado jurídico representa. Como ya decíamos, la primera fase o fase interna se refiere al procedimiento mental en el cual el sujeto idea el evento delictivo, delibera sobre él y se resuelve en llevarlo a cabo sin exteriorizar conducta alguna, por lo cual hasta ese punto no causa lesión a los bienes jurídicos tutelados por la ley. Como ya sabemos, el derecho penal sanciona conducta y no pensamientos. Es por ello que en esta fase no se castiga, ya que se encuentra dentro del pensamiento de la persona. Aquí hallamos tres momentos. El primero, la ideación, consiste en imaginarse el delito. Por ejemplo, A quiere matar a B. El segundo, la deliberación, es la elaboración y desarrollo del plan, apreciando los detalles y forma en que se va a realizar. Por ejemplo, A puede utilizar un arma de fuego y sorprender durante la noche a B. Y el tercero, la decisión. El sujeto decide poner en práctica el plan. Por ejemplo, A decide matar a B con un arma de fuego y durante la noche. Cuando la resolución de delinquir del sujeto activo, fase interna, se manifiesta exteriormente mediante hechos, nos encontramos en la fase externa del delito. Sin embargo, no cualquier manifestación externa de la resolución de delinquir es punible. En esta ocasión estaré abordando el primer paso de la segunda fase del iter criminis, que es la elaboración del plan para delinquir. Y es que una vez concebida la idea de ejecutar un delito, lo que procede es su puesta en práctica o mantener esta idea a otras personas. Entonces, por la forma de efectuarse esta manifestación, se puede dar ya sea por una proposición o bien por una conspiración.
¿Y qué es cada una de estas? Según el artículo 17 del Código Penal, la conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución del delito. Por su parte, la proposición es cuando quien ha decidido cometer un delito propone ejecutarlo a otra u otras personas. Entonces, estos elementos no necesariamente tienen que darse en todos los delitos. De hecho, en la mayor parte, la proposición y la conspiración no son punibles, únicamente son penados cuando se dan en contra de la seguridad, ya sea en el interior o exterior del Estado. Asimismo, se debe puntualizar además que el iter criminis solo puede ser planteado en caso de delitos dolosos, dado que en el caso de los delitos imprudentes no existe una planificación ni una tentativa. Ahora bien, una vez que se ha decidido cometer un delito, es necesario efectuar los llamados actos preparatorios, porque sirven precisamente para preparar la ejecución. El ejemplo que establece el doctor Suazo Lagos de este acto es que quien dispuesto a envenenar a otra persona sale a la farmacia a comprar el veneno, o cuando A decide matar a B, el sujeto activo busca los medios para ejecutar esta acción. Por ejemplo, adquirir un arma de fuego. Es importante diferenciar también los actos preparatorios con los actos de ejecución y específicamente de la tentativa, porque esta última sí es punible, mientras que los actos preparatorios no lo son, salvo en el caso mencionado anteriormente, cuando los delitos van en contra del Estado. A continuación se explicarán los actos que proceden después de preparar el delito, los cuales son la tentativa y la consumación. Hablaremos entonces de los actos de ejecución. Estos son aquellos en los que el sujeto comienza la ejecución del delito independientemente de que se termine o no, es decir, que sea consumado total o parcialmente o que se quede en tentativa de delito. Analicemos el ejemplo que comentaba mi compañera anteriormente, donde A decide matar a B. Aquí ya existe la manifestación de resolución delictiva, que es cometer el delito de homicidio. ¿Cuál sería el acto preparatorio en este caso? Asumamos que A se agenció de un arma de fuego en un mercado negro para cometer el homicidio. Posteriormente sería el acto de ejecución, que es donde ya A toma la pistola y dispara contra B. Este sería entonces el acto de ejecución. Aquí pueden ocurrir dos situaciones. En el caso de que B muera a causa del disparo, podemos decir entonces que se consumó el homicidio. Pero en el caso de que B no muere, quedando gravemente herido, aquí había la tentativa de homicidio. La regla general es que los actos preparatorios no son punibles, solo en algunas excepciones, mientras que los actos ejecutivos o ejecutorios sí son punibles, conforme nuestro Código Penal. Podemos entonces identificar que existen dos grados de ejecución del delito. Uno es la consumación del delito y el otro es la tentativa del delito. Analicemos entonces en qué consiste cada uno de ellos. Cuando hablamos entonces de tentativa, nos referimos a aquello que constituye la ejecución de un delito, pero que se detiene en un punto de su desarrollo antes de alcanzar el grado de consumación, o sea, antes de que se haya realizado todos los elementos de la acción típica que lo conformaría como un delito. Para que exista tentativa se requieren ciertos elementos. En primer lugar, es que se actúe con la intención de cometer un delito determinado. Prácticamente esto solo encajaría en los delitos dolosos y no en los culposos, porque debe existir la intención delictiva. Por otra parte, es que se realicen los actos inequívocos de ejecución, y en tercer lugar es que dicho delito no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. Prácticamente quedarían libres de responsabilidad penal aquellos que decidan no terminar de ejecutar el delito.
Cuando hablamos entonces de delito consumado, nos referimos a aquel en el que concurren todos los elementos de su tipicidad legal. Prácticamente es que la acción ya ha reunido todos los elementos que integran el tipo legal, que se adecúa perfectamente a él, violando la norma y los ordenamientos jurídicos, y que puede producir todos los efectos consecuencias de la violación a los que tenía el agente por haber realizado este delito. ¿Cuál es la importancia de saber el grado de ejecución? Si hubo tentativa o se consumó el delito, pues prácticamente es para determinar realmente cuál es la pena que se le debe aplicar. Generalmente la pena de un delito consumado pues ya está establecida en el Código Penal y se le debe imponer pues al autor del delito consumado. Mientras que cuando hablamos del autor de tentativa o el cómplice de un delito consumado, pues aquí hay una variación. Ya la pena es rebajada en 1/3 de lo que se le aplicaría al autor del delito consumado. Mientras que al cómplice de tentativa se le rebajaría aún más, entre 4/6 o 5/6 de la pena aplicable al autor del delito consumado. Pero ¿qué pasa entonces en aquellos casos donde al autor del delito consumado se le aplica la privación de libertad de por vida? ¿Qué sucedería con el autor de tentativa o con el cómplice del delito consumado, con el cómplice de la tentativa? Es que prácticamente no tendría que hacerlo de por vida, sino que se le rebajaría de 20 a 30 años la pena.